Otro fallo que tenemos, por ejemplo, es en hablar de pronóstico. No, seguimos manteniendo al paciente en que va a durar eternamente y no le llevamos a esa fase de que hay un momento en el que esto se va a acabar y es X tiempo. Algo, ¿sí? Que existe la muerte natural, ¿no? Y que existe la muerte natural. A pesar de nosotros. Yo creo que enlazando con esa pregunta que está hacia el final, pero la retomamos ahora y ya hacemos el paro, el café. El pronóstico, o sea, hay calculadoras pronósticas, hay muchas herramientas, ¿no? Yo creo que al final, en el caso de la insuficiencia cardíaca, tenemos la fracción de eyección, tenemos los períodos natriuréticos y tenemos otra serie de parámetros, por supuesto, la edad. Hay una calculadora que se hizo en Barcelona, que por Lupón y Toni Vallès, que lo podéis encontrar en Google, calculadora de riesgo de insuficiencia cardíaca, muy fácil de encontrar, muy buena, de las mejores que hay, pero muchas veces quiero plantear esta pregunta, ¿no? Primero, de riesgo-muerte. De riesgo-muerte, hospitalización, si no me equivoco, de las dos. Entonces, bueno, pero yo plantearía estas preguntas. Primero, ¿realmente evaluamos el riesgo? Yo no solamente digo eso, sino en la atención primaria, el riesgo por Euroscore o el riesgo por otros criterios de riesgo cardiovascular. Si no lo hacemos, a lo mejor es porque no creemos en la evaluación pronóstica, es decir, porque nos centramos más en el corto plazo. Y no es una crítica, ¿eh? O sea, que es que a lo mejor es porque está muy bien para visión epidemiológica global, pero te aporta poco en el paciente en el que quieres ir a mucho más corto plazo. Y luego, si realmente transmitimos, que es la pregunta, que es lo que decía Mónica, transmitimos esta sensación pronóstica al paciente, nos sentamos y le decimos, el pronóstico en la insuficiencia cardíaca es una mortalidad de un riesgo determinado a tal plazo, o es un cáncer cardíaco. ¿Cómo lo veis desde los distintos ámbitos? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que no lo evaluamos porque lo que comentaba muy bien Mónica, creo que el primer día que te llega la visita vas a ver el paciente, lo que quieres es ofrecerle cosas, mejorarle, disminuir el reingreso, mejorar su calidad de vida y tú mismo, como médico, intentas efectivamente a ver cómo puedo mejorar, ¿no? Y no quieres enfrentarte tú mismo como médico a que la situación puede ya estar mal de base, sentarte a hablar con el paciente, y esto se lo veo sobre todo en medicina interna, pacientes con comorbilidades muy elevadas, aparte de insuficiencia cardíaca, donde probablemente hay los modelos que hay de pronóstico están muy basados en la FEBI, por ejemplo el Seattle, ¿no? Muy basados en el antecedente cardiovascular, y a lo mejor ese paciente pues tiene ahora una insuficiencia renal con un filtrado menor de 30, es diabético mal controlado, o sea, sus comorbilidades probablemente, aparte de insuficiencia cardíaca, le van a llevar a un mal pronóstico, y probablemente esas escalas tuvieran que ser pues, escalas más genéricas, por ejemplo el grupo pluripatológicos de la SEMI ha hecho el índice PROFUND, impacto, que bueno, lo puedes tener hasta en una app en tu móvil y calcularlo. A pesar de eso, yo soy sincero, no lo hago. Es decir, pienso que mi paciente puede mejorar, soy así de... Y entonces es a lo largo del paso del tiempo donde me empiezo a dar cuenta, contactando con vosotros, conmigo, que a pesar de todo lo que hacemos, el paciente sigue progresando en síntomas, sigue hospitalizándose y es en la hospitalización cuando está peor, a punto ya de ponerle morfina, cuando hablamos y decimos a la familia qué mal está el paciente, ¿no? Esto me ha pasado esta mañana. Es decir, o incluso peor, que es cuando te enteras que se ha muerto el paciente. Claro, peor todavía. Dices, bueno, sí. tenía mal pronóstico realmente. Efectivamente, ¿no? Y hoy mismo te paras en la planta y le cuentas a la familia, una señora que tú llevas 6 meses conociéndola, y tú mismo vas al despacho y dices, ¿y por qué no lo habré dicho yo esto antes? Es decir, tal vez por el propio miedo que tenemos nosotros, ¿no? El afán que nos han educado a que los médicos tenemos que curar a la gente, ¿no? Y tú mismo, en la insuficiencia cardíaca, tienes esos ensayos clínicos, esos buenos fármacos, esos dispositivos, piensas que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que puedes mejorar mucho, pero que lo que dicen los análisis de cortes es que se mueren más que en el cáncer, ¿no? Pues yo creo que no lo hemos integrado ni como médicos, no lo sé, no sé qué sensación tenéis vosotros, pero yo creo que hay eso. En primaria hay tiempo, en primaria, para sentarse a hablar con el paciente, que muchas veces hay un contacto mucho más profundo con el paciente que en especializada o en la urgencia, que también es un ambiente muy, muy especial, que a veces se quedan muy malas noticias, evidentemente. ¿Cómo se Sí, yo creo que hay tiempo y hay oportunidades, ¿no? Distinto es, yo creo que esto nos afecta a todos, independiente de la especialidad, y es que quizás falta cultura. Está muy lejos de las películas americanas. Siempre lo primero que le dicen al paciente, sea un proceso oncológico o no, es los meses promedio que va a vivir, ¿no? Esto es probablemente por implicaciones de tipo igual médico-legal que no tenemos aquí, pero sí es cierto que nuestra cultura mediterránea yo creo es muy distinta. O sea, hablamos muy poquito del pronóstico.
La toma de decisiones compartida con el paciente, la enfermería tiene también mucha experiencia en esto, realmente es difícil. O sea, ya no es cuestión del médico, el médico y los pacientes. Entonces, hacemos la prueba en la consulta, decir, vamos a ver, les explico pros y contras de anticoagular en una FA de un riesgo, es decir, intermedio. Pros y contras, sangrado versus riesgo embólico. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa la familia? O sea, ineludiblemente siempre te acaban diciendo, bueno, pero doctor, ¿qué haría usted? O sea, ¿qué haría usted o qué haría si fuera su madre, su hermano o su tal, ¿no? Yo creo que aquí tenemos mucho camino por recorrer y esto, desde luego, es una de las cosas que hay que cambiar. Y en segundo lugar, diría también, un poco al hilo de lo que habéis comentado, fíjate qué difícil nos resulta a los médicos a veces de prescribir más que prescribir. Incluyo la prescripción de un DAI. Es decir, la prescripción de un DAI seguro que es el que resulta mucho más, no digo que a veces será muy complejo en ocasiones, pero se hace, y qué difícil, qué complicado es retirar, apagar el dispositivo, quitar un fármaco, aun cuando estás viendo que los efectos adversos con mucho superan al posible beneficio, o que ese paciente ha superado ya la media tuya de 80 y tantos años, ¿no? O sea, qué esperanza de vida hay que batir, ¿no? Entonces, creo que son cosas que tenemos que plantear en todos los ámbitos, ¿no? No solo medicina, enfermería, sin duda, ¿no? Hombre, nosotros en el ámbito de urgencias nos sería de gran ayuda también el conocer si el paciente ha sido informado, tenemos directrices avanzadas. Y nosotros, cuando hicimos un cuestionario en el año 2008, es verdad que hace prácticamente 10 años, menos de un 5% de los pacientes sabía lo que era un testamento vital, lo que era una directriz avanzada, y eran pacientes que venían a un ingreso de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas son importantes abordarlos, porque además ayudan mucho después a las tomas de decisiones, que a veces hay que hacerlas en cuestión de pocas horas, ¿no? Y es verdad que en cuanto a la estratificación del riesgo, yo tengo una gran crítica a los scores de insuficiencia cardíaca por lo general, sobre todo los que más conozco, que son los de la fase aguda, porque no incluyen variables no cardiológicas, no incluyen variables geriátricas, es decir, no conoces el aspecto cognitivo, ni el aspecto de fragilidad, ni el aspecto nutricional. Es verdad que el Profund y el Paliar han hecho una gran aproximación a esos aspectos, ¿no? Y probablemente un paciente que tenga más de 85 años, que tenga una afectación cognitiva o que le haya tenido en algún ingreso en forma de cuadro confusional, que el paciente tenga una discapacidad severa, que el paciente esté desnutrido, que haya entrado o salido del sistema sanitario varias veces, la probabilidad de que fallezca en los próximos 6 meses es de un 60%. 60%. Quiero decir que probablemente empezamos a documentar muy bien, lo habrá que ver y ya discutiremos si es lo mismo el paciente con una fracción de eyección reducida que no lo es con el de una fracción preservada, que es un poquito más el paciente del que estamos hablando, porque generalmente ese paciente se muere de causas no cardiológicas. Y eso también hay que preverlo. Y probablemente no sé cuál es el mejor momento y el mejor lugar, porque probablemente ninguno de los que estamos sentados en estas sillas en nuestro ámbito de trabajo nos sobre tiempo. Pero hay que buscar el escenario adecuado para intentar dar este tipo de información a las familias y a los pacientes. Pero ¿cuántas veces hemos vivido que la enfermera viene y te dice: he estado viendo al paciente, que al final es la que más contacto tiene y muchas veces es la que se entera de estas cosas, ¿no? Esta familia está preocupada o tiene miedo del pronóstico, cree que está yendo mal, están preocupados, quieren hablar contigo. Muchas veces yo creo que la enfermería tiene que tomar un papel también importante en ayudarnos a lo que no da tiempo, ¿no? Trabajar en equipo y abordar esas otras cosas. Ya hemos aprendido lo que es empezar a abordar el tema social, el paciente vive solo, ¿no? Qué soporte tiene, y todo eso cada vez está más claro que hay que desarrollarlo, y en este otro punto yo creo que ellas tienen un papel también bastante importante. Sí, pero también tiene que ser algo consensuado entre todos, me refiero. Claro. Que es algo consensuado porque la enfermería tiene una visión mucho más objetiva, puesto que ve al paciente mucho más, pero es verdad que hay unos sesgos a la hora de tomar la decisión que se prolongan mucho en el tiempo, y al final que el paciente es el que está perdiendo tiempo. Sí, al final lo que hay es que abordarlo. Al final la decisión puede ser más o menos discutible, habrá que tomarla con el compañero de medicina interna, el nefrólogo, las comorbilidades, el equipo, pero muchas veces es abordarlo, ¿no? La mayoría de las veces ni siquiera se ha abordado. Tiene que haber un ítem en la historia que es: se ha abordado con el paciente el pronóstico, o se ha planteado, sabemos que este punto la familia y el paciente lo sabe. Sobre todo porque luego a veces nos llevamos sorpresas cuando el paciente empieza a ir mal y la familia y el paciente se sorprenden de cómo puede ser que esté yendo mal si hace un mes me estáis hablando de
cirugía mitral, hace un mes me estáis hablando de una terapia. No, porque probablemente, y eso el mundo de la geriatría sí que ha aportado mucho a la manera de cómo tratar este tipo y abordar este tipo de problemas. Y al final la insuficiencia cardíaca en el paciente añoso no es más que un síndrome geriátrico. Y al final la mejor manera de abordar estas partes es no trabajar todos en un mismo equipo, que es la multidisciplinaridad, sino la interdisciplinaridad. Es decir, yo trabajo en mi ámbito, usted en el suyo, usted en el suyo, usted en el suyo, que es el terapeuta ocupacional, la enfermera, el nutricionista, el farmacólogo, pero hay que tomar una decisión respecto a un paciente. Y hacen reuniones conjuntas y cada uno aporta lo mejor que tiene. Y yo creo que este es el paradigma de los síndromes geriátricos, porque es fundamental la labor de enfermería, fundamental la labor de cardiología, que es quien coordina este proceso. Atención primaria es fundamental para el seguimiento y la coordinación, la comorbilidad manejada por medicina interna, si hay un episodio de agudización, luego ya hablaremos del tipo de los procesos, pero yo creo que es el paradigma del trabajo interdisciplinar para la hora de tomar la mejor decisión posible, ¿no? Incluso yo diría que cuando aplicas a un paciente una terapia de la más avanzada que tengas, por ejemplo los corazones artificiales, lo que llamamos las asistencias ventriculares como terapia de destino, los equipos que ya están trabajando, es obligado cuando ofreces un corazón artificial ponerte en una situación de paciente paliativo, porque le estás ofreciendo una terapia que tiene unas complicaciones. En el caso del corazón artificial, por ejemplo, de trombosis y de tal, que no puede ser optimista y decirle, mire, es que le vamos a ofrecer todavía otra posibilidad. Ojo, se la vamos a ofrecer, pero que sepa que es que estamos ofreciéndole algo, porque si no, el pronóstico es infausto. Y lo que le estamos ofreciendo es casi algo paliativo. Lo estamos rompiendo cada vez con más tecnología, con corazones artificiales que ya tienen supervivencia de 10 años, pero a mí me llamó mucho la atención cuando oí esto de los grupos de asistencia ventricular, una asistencia ventricular que es lo más avanzado, por así decirlo, en tecnología sustitutiva cardiológica. Claro, también es en el paciente más terminal, el paciente que no tiene otra salida, pero supongo que en nefrología, tal... Hablamos de pacientes más jóvenes aquí. Pero incluso en el paciente más joven, me refiero, llegado a ese punto de tener que usar el último recurso, ¿cómo no vas a decirle? Claro. Yo creo que ahí pecamos, no en el plano optimista, mira qué bien que todavía tenemos otra cosa, ¿vale? Mira qué bien, pero es porque no hay otra cosa más y a expensas una tasa de complicaciones altísima. Digo, enlazando con lo que estamos haciendo, que muchas veces ponemos, le hemos inventado como tratamiento neurótropico, siempre parece que tenemos unas en la manga y creo que por lo menos tendremos que equilibrar el avance y decir, bueno, tenemos algo más, pero que sepamos que estamos llegando ya al punto final y que este algo más muchas veces es a costa de una serie de efectos secundarios o de una serie de peajes que vamos a pagar que están ahí, ¿no?